Estrasburgo anula la doctrina Parot. El tribunal considera que aplicar los beneficios penitenciarios al total de la pena y no sobre el límite máximo de estancia en la cárcel vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Da la razón a la etarra Inés del Río y ordena su puesta en libertad después de cumplir 26 de los 3.000 años de condena. La Audiencia Nacional se reúne mañana para tomar una decisión. El Gobierno lamenta el fallo, pero dice que lo acata y que serán los tribunales los que estudien caso por caso. Muy intenso. Y a las víctimas del terrorismo, hoy más que nunca decirlas que evidentemente el Gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado. Hola, buenas noches. El ministro del Interior ha hecho esas declaraciones después de reunirse con las asociaciones de víctimas del terrorismo, una reunión en la que también ha participado el ministro de Justicia. Los dos han dicho que era Mariana Gancedo un día para estar con las víctimas. Su apoyo a las víctimas del terrorismo. Para las víctimas hoy ha sido un día, dicen, muy difícil. Califican la sentencia de disparate jurídico, político, ético y moral. E incluso la presidenta de la OVT ha pedido al Gobierno que no la acate. Desde aquí sí que pedimos altura de miras a los jueces y a todas las personas competentes en esta materia para que no se produzca esa foto de salida masiva de presos. Queremos la prisión permanente revisable ya, que se agilicen todos los trámites, se han comprometido a que así va a ser y que ya no podemos ver esta vergüenza de lo que ha sucedido hoy en más casos. En el País Vasco, tanto el Gobierno de Urkullu como la izquierda abertzale han dicho que están satisfechos con la sentencia. Y en el terreno económico, el presidente del Instituto de Estudios Económicos ha pedido hoy una reforma profunda de las pensiones. Propone en concreto que los trabajadores se jubilen a los 70 años y cotizar hasta 40 años para poder cobrar la pensión completa. El ministro de Economía dice que recibe muchas propuestas, pero que el Gobierno tiene su propia hoja de ruta. Luis de Guindos también ha adelantado cómo será la EPA, la encuesta de población activa del tercer trimestre, que se conocerá el jueves. Asegura que habrá creación de empleo. La EPA se ajusta normalmente mucho a la evolución de las afiliaciones. Si es así, y esta vez ocurre así, entonces yo creo que la EPA dará creación de empleo y reducción de paro. Y el expresidente y el exdirector general de Catalunya Caixa han declarado hoy en un juzgado de Barcelona. Marcos. Así es, buenas noches, Ana. Recordemos, Narcís Serra, ex vicepresidente del Gobierno y presidente de la entidad entre 2005 y 2010, y Adolf Todó. Los dos han declarado como imputados por presunta administración desleal en 2010, cuando Catalunya Caixa ya estaba en crisis. Ambos defienden la legalidad de los aumentos salariales para los directivos poco antes de recibir ayudas del FROB y se apoyan en que fueron avalados por el Banco de España. A las puertas del juzgado, protestas y abucheos de afectados por las preferentes. Por primera vez, España da asilo a una víctima de la trata de mujeres. Es una joven nigeriana con una hija de 3 años. Esta mujer era imposible retornar a su país porque efectivamente las amenazas o represalias que estaba recibiendo eran reales. Es el momento exacto en el que salta por los aires un autobús que circulaba por una carretera de la ciudad rusa de Volgogrado. Las autoridades ya han concluido que ha sido un atentado suicida relacionado con el terrorismo radical islámico del Cáucaso. Ha habido 6 muertos. Para averiguar la identidad de esta niña, apodada por la prensa El Ángel Rubio y que fue descubierta en un campamento gitano durante una redada policial, están investigando lo que puede haber sucedido con ella. La pareja que la ha criado ya en prisión, acusada de secuestro, ha asegurado ante el juez que fue la madre biológica de la pequeña quien se la entregó para que la cuidaran. Ana. Luego lo contaremos con todo detalle. También habrá tiempo para los deportes y hoy tenemos que hablar de la Champions, que vuelve. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches. Y mañana aquí en la 1 el partido del Barça en Milán. Es uno de los partidos más destacados. Llegan ya los platos más fuertes de la Champions. El Barça se enfrenta mañana al Milan en la capital italiana y entre las novedades azulgranas destaca el regreso de Puyol, que se produce precisamente ante el último equipo contra el que se enfrentó antes de lesionarse. Última hora del Barça, Juan Carlos Rivero en el Giuseppe Meazza. Los 22 jugadores del Barça, los que forman parte de la convocatoria, se han entrenado hoy aquí en San Siro bajo una persistente lluvia. El entrenador Martino ha confirmado que Messi formará parte del equipo titular, donde habrá varios cambios con respecto al equipo que jugó en Pamplona. El Barça viaja a un estadio donde no ha marcado en sus 2 últimas visitas. El Milan no atraviesa su mejor momento, pero bien es cierto que atesora 7 Copas de Europa.
Mañana también juega el Atlético de Madrid en Viena frente al Austria, con Diego Costa casi descartado por un golpe en el tobillo. Y para el miércoles el Real Madrid recibirá a la Juve, que debe estar a punto de llegar a la capital de España, con Fernando Llorente en la expedición. Luego le escucharemos y veremos el método que usa Cristiano Ronaldo para su recuperación física, la crioterapia. La Real Sociedad visitará al Manchester United. Y hacemos referencia también al tiempo, porque ha empezado a cambiar. Lluvias y vientos que están superando los 100 km por hora en Galicia y que irán extendiéndose hacia el este. María Blanco, ha sido una tarde complicada ahí en Galicia. Sí, es que en toda la costa gallega durante toda la tarde no ha parado de llover, sobre todo aquí en la provincia de A Coruña se han registrado las principales incidencias. En los servicios de emergencia no han parado, carreteras cortadas, ha sido una jornada de un auténtico caos circulatorio, también con garajes anegados, y es que la coincidencia de la pleamar con precisamente esas intensas lluvias ha dificultado la situación. Educación acaba de suspender todas las actividades en el exterior, en los centros educativos de esta provincia. Mañana esperamos una jornada complicada, con lluvias que podrían ser fuertes, sobre todo en la mitad occidental, lluvias acompañadas de tormenta y de mucho viento del sur y del suroeste. Al Mediterráneo no llegarán las precipitaciones y las temperaturas bajan. Luego más datos sobre el tiempo, y hoy una de las imágenes que más nos ha llamado la atención nos traslada hasta Praga. Allí han instalado esta escultura de 10 metros de altura del artista local David Cernil. Los críticos consideran que el resto de la mano muestra el actual desapego hacia la clase política. El escultor, además, es un conocido anticomunista y las encuestas apuntan a que los comunistas van a recuperar en las urnas el poder que perdieron hace 25 años. Es la noticia del día. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha anulado la doctrina Parot. Hay varios puntos de atención que vamos a recorrer. En este telediario estaremos en Estrasburgo, en el Ministerio del Interior, en el País Vasco y también en la Audiencia Nacional. Y nos vamos a empezar en Estrasburgo. Ahí está Álvaro López de Goicoechea para contarnos qué dice la sentencia. Inés del Río deberá quedar en libertad cuanto antes. Así lo exige el Tribunal de Estrasburgo, que considera que la aplicación de la doctrina Parot a este caso ha vulnerado dos artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos, el que niega la retroactividad de las leyes y el que defiende el derecho a la libertad y seguridad de las personas. Esta sentencia no admite apelación y podría aplicarse, ya que sienta jurisprudencia a los recursos que ya han llegado hasta este tribunal de otros 30 presos de ETA y que todavía no han sido admitidos a trámite. Pero de momento lo que hoy ha sentenciado esta gran sala del Tribunal de Estrasburgo solo afecta a Inés del Río, que deberá ser indemnizada con más de 30.000 euros. 15 de los 17 magistrados que han firmado la sentencia consideran que en el caso de Inés del Río se ha violado el principio de no retroactividad de las leyes, contenido en el artículo 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Todos, de forma unánime, han condenado también la vulneración del artículo 5, el que defiende la libertad y seguridad de las personas. La recurrente es objeto de una detención irregular, afirma el fallo justo antes de hacer un claro emplazamiento. Corresponde al Estado defender y asegurar la libertad de la recurrente en el más breve plazo posible. Es lo que exige una sentencia contra la que no cabe recurso y a la que podrán apelar muchos otros casos afectados por la doctrina Parot. Aprobada por el Tribunal Supremo en febrero de 2006, esta doctrina aplica los beneficios penitenciarios a cada una de las penas dictadas contra un recluso. En la práctica persigue asegurar el cumplimiento de 30 años efectivos de condena en los casos más graves de terrorismo y en otros delitos. El Gobierno lamenta el fallo de Estrasburgo, ha dicho que comparte el dolor de las víctimas. También los ministros del Interior y Justicia han explicado que la sentencia afecta a un caso concreto y dicen que serán los tribunales los que evaluarán individualmente los nuevos casos que surjan.
Los dos ministros han comparecido juntos para explicar que es una sentencia individualizada, que ahora la ejecutará la Audiencia Nacional y que los tribunales estudiarán el resto de casos. Habrá que resolver individualmente a cada una de las distintas peticiones fundamentándose en derecho, pero eso es tarea que corresponde a los tribunales de justicia. Y juntos han dicho que la sentencia no va a modificar la política penitenciaria del Gobierno ni la antiterrorista. Este fallo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no cambia, desde mi punto de vista, algo que es esencial, que es sustancial, y es la derrota de ETA. El ministro del Interior ha lanzado una advertencia. Ante la posibilidad de que se celebren homenajes a los presos de ETA excarcelados, el Gobierno vigilará por si se comete enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas. Si son puestas en libertad porque así lo deciden los tribunales de justicia, encima sean recibidas como si fueran héroes. Sobre la indemnización a Inés del Río, el Gobierno exigirá que sea devuelta al Estado, porque fue quien adelantó el dinero para indemnizar a sus víctimas. Evidentemente, no recibirá absolutamente ninguna cantidad en efectivo por parte de las administraciones públicas. La sentencia afecta a los condenados antes del Código Penal de 1995 y por eso los ministros insisten. En España no se volverá a repetir esta situación que provoca la sentencia. Y esta tarde los dos, Gallardón y Fernández Díaz, se han reunido con las asociaciones de víctimas que califican de disparate jurídico y varapalo la sentencia. Los ministros les han dicho que estarán siempre a su lado y de hecho han comparecido, Mariana, juntos. Sí, el Gobierno ha querido transmitir su apoyo a las víctimas del terrorismo y después de la reunión han posado juntos. Incluso hemos visto cómo los ministros de Interior y Justicia las despedían de forma afectuosa. Para las víctimas hoy ha sido un día duro, ha sido un día difícil. Dicen que la sentencia es un varapalo, la califican de disparate jurídico, político, ético y moral. La presidenta de la UVT ha llegado incluso a pedir al Gobierno que no la acate y ha dicho que no descarta convocar movilizaciones en la calle. Y la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo se ha dirigido a los jueces para pedirles que estudien caso por caso y que tengan altura de miras para que se evite la foto de una salida masiva de presos de las cárceles. Son familiares y supervivientes, agentes que salvaron la vida en el atentado de la Plaza República Argentina, heridos por Inés del Río, Troitiño, Parot u otros terroristas que podrían salir de la cárcel. Nada más conocerse el fallo de Estrasburgo, se han reunido para mostrar su indignación. Lo que siento ahora mismo es una impotencia, una injusticia. Siento indignación, asco, rabia, ira. Para las asociaciones mayoritarias de víctimas, la sentencia es un golpe duro, pero discrepan de si el Gobierno debe acatarla. Y eso han transmitido esta tarde a los ministros de Justicia e Interior. La AVT, mayoritaria, cree que no hay que acatarla y va a estudiar qué medidas tomar. Las dos piden al Gobierno que no abra las cárceles de par en par. Pero desde luego no descartamos nada, porque lo que no puede ser que ahora la Audiencia Nacional tenga tanta prisa por reunirse para deliberar la libertad de Inés del Río o de cualquier otro. Altura de miras a los jueces y a todas las personas competentes en esta materia para que no se produzca esa foto de salida masiva de presos. El Gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado. Las palabras de los ministros, dicen, les han tranquilizado. Aseguran que se han comprometido a evitar actos de homenaje a los etarras, que serían, dicen, una nueva humillación para las víctimas. Vamos a la hora de las reacciones en el País Vasco. Después de conocerse la sentencia de Estrasburgo, la coalición Sortu, que integra la izquierda abertzale, se ha mostrado satisfecha y ha pedido una nueva política penitenciaria. Y en eso Mikel Ercibengoa coincide con la valoración del Gobierno vasco. Sí, el Gobierno vasco ha valorado de forma positiva esta sentencia y su portavoz, Josu Erkoreka, ha invitado al Gobierno central a modificar la política penitenciaria respetando tres aspectos: el consenso, la legalidad y la realidad. Erkoreka también ha lanzado un mensaje a la izquierda abertzale, a quien ha pedido que actúe ahora con altura de miras. Precisamente desde Sortu ya han exigido la inmediata puesta en libertad de todos los presos de ETA a los que se ha aplicado la doctrina Parot y consideran que esta sentencia puede ser una oportunidad para dar un giro en positivo hacia la paz. Los socialistas vascos entienden que esta sentencia pueda producir cierta alarma social, pero piden que se acate. Los populares vascos, sin embargo, la consideran un error que daña además a las víctimas del terrorismo.
La sentencia de Estrasburgo es positiva para el gobierno vasco, que defiende la prevalencia de los derechos humanos y plantea el fallo como una oportunidad. Pide al gobierno de Rajoy cambiar la política penitenciaria. Que inicie una nueva etapa en el ámbito de la política penitenciaria que descanse sobre 3 pilares básicos, sobre 3 principios básicos. El principio de legalidad, el principio de realidad y el principio de consenso. El Ejecutivo vasco le pide a la izquierda abertzale altura de miras. Sortu celebraba así la sentencia esta mañana junto a organizaciones de apoyo a los presos de ETA. Coinciden en verla como una oportunidad. Interpelamos al gobierno español y a su gestor en este momento, que es el Partido Popular, con esa visión de futuro, a que den una oportunidad a la paz. La izquierda plural cree que la sentencia demuestra que no hay atajos para aplicar la ley. Avergüenza al gobierno español, avergüenza a sus instituciones y les da un argumento victimista a los terroristas y a los amigos de los terroristas. Los socialistas vascos piden al gobierno aplicarlo cuanto antes y sin subterfugios. En Madrid también acatan el fallo de Estrasburgo. Sin embargo, hay que decir que nos repugnan las consecuencias que esta sentencia pueda tener en algunos casos, porque no puede valer lo mismo matar a una persona que a 24, cosa que, por cierto, no permite el Código Penal de 1995. El PP vasco lamenta la sentencia europea. Es una sentencia que ni compartimos ni entendemos, porque además de considerarla un error, seguimos pensando que la doctrina Parot era una doctrina justa con las víctimas del terrorismo y además era útil. Y pide confianza en las instituciones. Para los delitos de terrorismo, la Audiencia Nacional será la encargada de revisar cada caso uno a uno y mañana mismo los jueces estudiarán Lara Robles, la libertad de la etarra Inés del Río. Sí, como pedía Estrasburgo, a la mayor brevedad posible. En 12 horas exactamente, los 18 magistrados de la Sala de lo Penal tienen una cita aquí para, casi con toda seguridad, acordar la puesta en libertad de Inés del Río. Una vez decidido en pleno, se lo comunicarán a instituciones penitenciarias y la etarra saldrá de prisión. Lo hará 5 años y 3 meses después de lo que lo hubiera hecho si no se le hubiera aplicado la doctrina Parot, que prolongaba su estancia en prisión en 9 años, hasta el 2017. Sin margen de maniobra tras la sentencia europea, los magistrados de la Sala de lo Penal estudiarán en unas horas la muy probable excarcelación de Inés del Río, que saldrá de esta cárcel gallega tras cumplir 26 años y 2 meses de prisión. Fue condenada a más de 3.800 años por 23 asesinatos en varios atentados, como este de la Plaza de República Dominicana en Madrid. Su abogada asegura que se han vulnerado sus derechos humanos. Ha habido y hay una vulneración de derechos fundamentales en el Estado español, que ha habido y hay una quiebra del Estado de Derecho y que esas dos han sido y son las bases de su política antiterrorista. El caso de Inés del Río abrirá la puerta a otros muchos, pero no de forma automática, solo si los presos recurren. La Audiencia Nacional tiene pendientes 33 recursos, el Constitucional otros 23 y el Supremo 5. Ahora tendrán que revisar su jurisprudencia. La Audiencia Nacional estudiará además este viernes el alcance de esta sentencia en los casos de otros etarras. Son Josefa Mercedes Hernaga, condenada a 936 años de prisión por 2 atentados. Uno de ellos el de Hipercor, que acabó con la vida de 21 personas. Y también Manuel Piriz López, condenado por asesinato a 61 años de cárcel. Además, la sentencia podría poner en libertad también a otros presos comunes por delitos graves. Uno de ellos, García Ribado, el conocido como violador del Portal, condenado por 74 violaciones a 1.721 años de cárcel. Otro caso sería el de Pedro Luis Gallego, el llamado violador del ascensor, condenado por 2 asesinatos y 18 violaciones a 273 años de prisión. También podría quedar en libertad y en las próximas semanas Miguel Ricart, condenado a 186 años por el asesinato y violación de las 3 niñas de Alcácer. Y la decisión de Estrasburgo también puede tener efectos inmediatos para el etarra Antonio Troitiño, que está detenido en el Reino Unido. Mañana el Tribunal Superior de Londres decidirá si lo entrega o lo deja en libertad. Fue condenado por 22 asesinatos a más de 2.700 años y cumplió 24. En 2011 quedó en libertad y huyó cuando la Audiencia Nacional ordenó su detención para aplicarle la doctrina Parot.
Y a la sentencia de esta doctrina Parot se acaba de referir el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Somos muy conscientes de que produce dolor, especialmente en las víctimas, pero hay que respetar las sentencias. Tenemos que hablar de una nueva polémica en Cataluña relacionada con el protocolo de los actos institucionales. El miércoles se celebra en Barcelona, se reúne el Foro Económico del Mediterráneo, en el que participan los ministros de Exteriores de 5 países del arco mediterráneo, presididos por Mariano Rajoy. Y en principio el presidente de la Generalitat, Artur Mas, está invitado, aunque no interviene en el acto. Hoy CiU ha reclamado al presidente del Gobierno que no vete, dicen, la participación de Artur Mas. Plazaría al ministro de Exteriores y al presidente del Gobierno que pongan racionalidad a esta cuestión. Y poner racionalidad a esta cuestión significa que no veten la presencia del presidente de la Generalitat durante 3 minutos para saludar en el marco de un edificio y de una institución con la que tiene mucho que ver la Generalitat de Cataluña. Narcís Serra ha defendido su gestión en Catalunya Caixa cuando la presidió entre 2005 y 2010. Serra ha declarado como imputado por aprobar subidas de sueldo para algunos directivos a pesar de la insolvencia de la entidad. También ha declarado el exdirector Adolf Todó. Narcís Serra ha sido recibido entre abucheos y gritos de afectados por preferentes y otras plataformas. Serra ha declarado durante más de 2 horas. Ha dicho que la situación actual de la entidad es culpa de la crisis económica e inmobiliaria y ha justificado los sueldos de los directivos. Eran 2 medidas legales, leales, convenientes en aquel momento y que por lo tanto la lealtad del Consejo de Administración y de todos los que llevábamos la caja está más que demostrada. Unas explicaciones que han indignado a las acusaciones populares. Para él, pese a esta caída brutal de beneficios, está absolutamente justificado el que sus retribuciones fijas y variables aumentasen año tras año. Adolf Todó ha insistido en que su sueldo, 600.000 euros fijos más variables, lo ratificó el Banco de España. Según la Fiscalía, el año 2010, la entidad aprobó sueldos desproporcionados e indemnizaciones escandalosas, teniendo en cuenta que su situación era de insolvencia y que necesitó 1.250 millones de euros del FROP. Las declaraciones continúan el lunes y es que en esta causa están imputadas 54 personas, todos los miembros del Consejo de Administración de Catalunya Caixa. Ni al Instituto de Estudios Económicos ni al Círculo de Empresarios les convencen los presupuestos del Gobierno para 2014. Los califican de poco ambiciosos y, entre otras propuestas, piden que se reforme el sistema de pensiones y las prestaciones por desempleo. Ya han recibido la negativa del Gobierno. Los empresarios del Instituto de Estudios Económicos apuestan por rebajar lo que cobran los parados en los primeros meses de desempleo. Proponen una reforma más profunda de las pensiones, jubilarnos a los 70 años y haber cotizado 40 para cobrar la pensión completa. La jubilación en España debe aumentarse hasta como mínimo los 70 años. Además de eso, hay que aumentar la vida laboral necesaria para percibir el 100% de la pensión. Propuestas que coinciden con las del Círculo de Empresarios, que considera inevitable acudir al sector privado. Los próximos 3 o 4 años hay que abordar un sistema mixto de pensiones, es decir, un sistema mixto que base sus prestaciones en el sistema de reparto y en el sistema de capitalización. Ya han recibido el rechazo de los sindicatos. Comisiones Obreras y UGT creen que penalizan a los más débiles. El Gobierno asegura que escucha todas las propuestas, pero ya ha decidido su rumbo. El Gobierno las escucha, las mira, pero el Gobierno tiene, como siempre digo yo, su hoja de ruta, tiene su Plan Nacional de Reformas perfectamente definido y además es muy importante que se perciba que tiene su hoja de ruta. La reforma de las pensiones está en plena tramitación parlamentaria. En esa reunión, el ministro de Economía también ha avanzado que la encuesta de población activa, la EPA del tercer trimestre, reflejará que se ha creado empleo y se ha reducido el paro. El dato concreto se conocerá el jueves. La EPA se ajusta normalmente mucho a la evolución de las afiliaciones. Si es así, y esta vez ocurre así, entonces yo creo que la EPA dará creación de empleo y reducción de paro. Vamos con otras noticias económicas del día. Empezamos en la bolsa, donde el IBEX 35 sigue subiendo y se afianza por encima de los 10.000 puntos. Con la de hoy, el IBEX 35 cierra 9 sesiones seguidas al alza, su mejor racha desde 2009. Toca nuevo máximo anual en los 10.037 puntos, con una subida del 0,4%.
Eso a pesar de que la banca ha lastrado al selectivo a lo largo de la jornada o que la prima de riesgo haya repuntado ligeramente hasta los 243 puntos básicos. La riqueza financiera de las familias, es decir, la diferencia entre sus ahorros y los préstamos que tienen concedidos, superó en el segundo trimestre los 922.000 millones de euros. Es un 19% más que hace un año y el nivel más alto desde que empezó la crisis. El ahorro familiar sigue subiendo y los créditos caen ligeramente, aunque aumentan los préstamos a corto plazo. España cerró el año pasado con un déficit del 6,9% del Producto Interior Bruto. Es el dato definitivo que hoy ha difundido Eurostat. Es una décima menos de lo que estimó la misma Oficina de Estadística Comunitaria en primavera y algo por encima del 6,84% previsto por el Gobierno. Si se suman las ayudas para el rescate de la banca, el déficit asciende al 10,6%. Las fábricas de Fagor electrodomésticos en el País Vasco ofrecen hoy esta imagen. Así, todo vacío. Después de casi 60 años se ha puesto fin a la producción debido a la crisis, la caída de las ventas y una deuda de 800 millones de euros. Solo trabaja la planta de Vergara, mientras le duren los materiales. En defensa del empleo, unos 2.000 trabajadores de Fagor han salido a la calle en Basauri, Vizcaya. Reclaman un plan de viabilidad y apoyo financiero de la Corporación Mondragón, matriz de la cooperativa. Unas 300.000 personas podrán ahorrar en su recibo de la luz mediante la compra colectiva de electricidad de la OCU. De media, la Organización de Consumidores y Usuarios calcula que podrá ahorrar cada usuario 49 euros al año. La compañía que ha ganado la puja es holaluz.com, una empresa catalana que comercializa a través de Internet energía eléctrica que proviene de renovables. A la subasta no han acudido las grandes eléctricas y la OCU pide a la Comisión de la Competencia que investigue por qué. Es extrañísimo que ninguna se presente. O sea, los resultados son que ninguna se presente, ninguna le interesa, ninguna quiere competir, pero es el organismo regulador el que tiene que decir si ha habido connivencia o no. Todos los procesos que hacemos son a través de la red. Eso significa que podemos tener unas estructuras de coste mucho más ligeras y todas estas eficiencias y todas estas sinergias de precio que obtenemos, pues las trasladamos a nuestros clientes finales. Impresionantes esas imágenes del momento en el que explota un autobús que circulaba cerca de la ciudad de Volgogrado, en el sur de Rusia. Las autoridades aseguran que ha sido un atentado suicida cometido al parecer por una mujer procedente de la República de Dagestán, que está casada con un miembro de una guerrilla islámica del Cáucaso. En esa explosión han muerto 6 pasajeros del autobús y otros 30 han resultado heridos. Vamos a Moscú con nuestro corresponsal Carlos Franganillo. Carlos, este atentado despierta allí en Rusia el fantasma del terrorismo radical islámico. Sí, recuerda que los radicales pueden actuar fuera del Cáucaso, una región donde los grupos armados islamistas combaten a las fuerzas de seguridad rusas y al Islam moderado, y donde este tipo de atentados son bastante frecuentes. Por ahora ningún grupo ha reivindicado el ataque. Las autoridades apuntan a Naida Giyalova, de 30 años, casada con un eslavo convertido al Islam e integrado en las milicias radicales de Dagestán, la región donde se registra una mayor actividad extremista. Según los primeros informes, Giyalova utilizó una granada que detonó dentro de ese autobús cargado de estudiantes universitarios. Los grupos insurgentes del Cáucaso llevan tiempo amenazando con nuevos ataques, sobre todo de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán dentro de 4 meses en la ciudad rusa de Sochi, muy próxima a las regiones en conflicto. Seguimos en directo con Moscú porque las autoridades rusas quieren aprobar una ley que permita a los servicios secretos acceder a los datos personales de los internautas del país. Carlos, ¿en qué consistiría esa nueva normativa? Bueno, se trata de obligar a las empresas que dan servicio en Internet, a todas las empresas que trabajan en Internet, a contar con dispositivos que graben, que registren la actividad de los usuarios durante al menos 12 horas y permitir el acceso a esos datos a los servicios secretos. Estamos hablando de códigos IP, de identificación de los usuarios, números de teléfono, cuentas de correo electrónico. Según el diario Comersante, el Ministerio de Comunicaciones tiene ya un borrador que ha sido supervisado, tiene el visto bueno de los servicios secretos rusos y podría empezar a aplicarse esta norma a partir de julio de 2014, aunque tiene difícil encaje en la Constitución, que no permite ese tipo de prácticas a no ser que haya una autorización del usuario. Algunos expertos creen, sin embargo, que se trata simplemente de dar apoyo legal a algo que ya es una realidad con el programa de rastreo ruso SORM,
por ejemplo, muy similar, dicen los expertos, al sistema de espionaje masivo utilizado por Estados Unidos y denunciado por Edward Snowden. Gracias, Carlos. Pues vamos con ese asunto, porque la Casa Blanca ha dicho que Estados Unidos espía, como hacen todos los países, pero ahora algunos como Francia quieren asegurarse de que Washington ya no intercepta más sus comunicaciones. La prensa francesa, que se ha hecho eco de nuevas filtraciones de Edward Snowden, detalla cómo Estados Unidos ha estado años pinchando en el país conversaciones telefónicas privadas. París considera inaceptable el espionaje entre aliados y pide a Washington garantías tangibles de que ya no están interceptando en Francia comunicaciones telefónicas de personas sospechosas por terrorismo, pero también de otras relacionadas con los negocios, la política o la administración. Así se lo han dicho al embajador estadounidense después de nuevas revelaciones de Le Monde que, basándose en documentos de Snowden, hablan de 70 millones de datos interceptados en territorio francés por la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana en apenas un mes, a finales del 2012 y comienzos del 13. París pretende mantener la presión y llevar el asunto al Consejo Europeo de finales de semana. Mediante este comunicado, el gobierno mexicano condena el presunto espionaje realizado por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Según lo publicado, desde 2010 fueron interceptados correos electrónicos del anterior presidente de México, Felipe Calderón. Correos con contenidos sensibles de carácter diplomático y económico. Un supuesto espionaje que se une al que habría sufrido Enrique Peña Nieto cuando fue candidato presidencial y que supuso una queja formal de México a Estados Unidos. Washington se comprometió a investigar lo sucedido, al igual que en el caso de Brasil, cuya presidenta también habría sido espiada. México considera que estas prácticas son inaceptables entre países que son algo más que simples vecinos. La polémica ha rodeado la ceremonia por los 366 inmigrantes muertos cerca de la isla italiana de Lampedusa el pasado 3 de octubre. Ha sido, como prometieron las autoridades, un funeral de Estado, pero no ha habido ataúdes y han faltado muchos de los supervivientes. El funeral de Estado se ha transformado en una farsa de Estado y una pasarela de políticos. Lo ha dicho el alcalde anfitrión de la ceremonia, que se ha celebrado en Agrigento, en Sicilia, a 200 kilómetros, motivo de polémica, de donde naufragaron y murieron esas 366 personas. Funeral sin los ataúdes, porque ya los han sepultado en distintos lugares, otro motivo de polémica, con 3 ministros a quienes algunos asistentes han llamado asesinos por las leyes italianas sobre inmigración. El de Interior ha tenido que abandonar el acto escoltado. Además de criticar, el alcalde de Agrigento ha protestado con su ausencia, como lo ha hecho también la de Lampedusa, a la que algunos ya llaman alcaldesa coraje. Y en esa pequeña isla, algunos inmigrantes eritreos han protestado porque no les han dejado acudir al funeral de sus conciudadanos. Se quejan también de que ellos no han ido y sí se ha invitado a representantes del gobierno del que muchos de ellos huían. Y en Roma, otros eritreos y etíopes han celebrado una vigilia por las víctimas de un Mare Nostrum convertido en Mar de la Muerte. Pues muchos de esos inmigrantes que en los 2 últimos años están llegando clandestinamente a las costas de Italia proceden de Siria, empujados por la guerra. Y con el conflicto sirio iniciamos un breve repaso a otras noticias internacionales. En Siria continúan los combates en medio de intensos esfuerzos internacionales para forzar al gobierno y a los rebeldes a negociar. La conferencia de paz sobre Siria, aplazada varias veces, se ha fijado para el 23 de noviembre. El presidente sirio Bashar al-Assad ha dicho hoy que no ve ningún obstáculo para presentarse a las elecciones presidenciales de 2014. Al menos 7 personas han muerto en Pakistán en un atentado con bomba contra un tren de pasajeros. Nadie se ha atribuido el ataque, que ha tenido lugar en Baluchistán, una provincia rica en recursos naturales. Allí son frecuentes este tipo de acciones, generalmente protagonizadas por organizaciones radicales islámicas y grupos separatistas. En Irak entierran a los muertos de los últimos atentados. La violencia entre suníes y chiíes ha aumentado en los últimos meses. La minoría suní acusa al gobierno, liderado por los chiíes, de apartarla del poder. Ya son 6.000 los muertos en lo que va de año, la mayoría civiles. Según la ONU, el mes más sangriento ha sido septiembre, con casi 1.000 iraquíes asesinados.
En Australia continúan los incendios que ya son los más graves de los últimos 45 años. Las altas temperaturas y el viento han hecho que empeore la situación y todavía hay 50 frentes activos. El estado de Nueva Gales del Sur ha decretado la situación de emergencia y gran parte de la población ha tenido que ser evacuada. Algunos expertos alertan de que tanta energía liberada por los incendios podría provocar tornados en la zona. Cambiamos de asunto. Entrar en los mercados asiáticos exige capacidad de adaptación a muchas empresas occidentales. En China, por ejemplo, lo de sentirse como en casa se aplica literalmente en algunas tiendas. Un exceso de confianza a la hora de moverse por la tienda por parte de algunos clientes que las firmas compensan con expectativas de crecimiento. Los chinos han tomado al pie de la letra la idea de entrar en una tienda y sentirse como en casa, al menos en las grandes superficies multinacionales, ávidas de hacerse con un mercado de 1.300 millones de potenciales clientes. China es el país número 1 en crecimiento para todo el grupo IKEA. Estamos creciendo a razón de un 17% anual. Y para 2020 será el país con mayor volumen de ventas del grupo, que el año pasado cerró con un beneficio de 3.200 millones de euros. Vender en China el concepto de tienda occidental supone muchas veces tener que adaptarse a las costumbres locales. Y en este país la norma es echarse la siesta, aunque sea a la vista de todos y en artículos de los que cuelga una etiqueta con el precio. Así que ante nuestra pregunta de si no molesta la imagen que da... No, está dentro de nuestro concepto que puedan venir y probar todos nuestros muebles, así que tenemos que aceptarlo. Las pequeñas dimensiones de las casas en China, donde a veces conviven varias generaciones, hacen más apetecible buscar alternativas para pasar el tiempo libre. Este cuarto es más acogedor que el que tenemos nosotros y a mi hijo le gusta jugar aquí. A veces no vengo para comprar, solo para pasar el rato, dice este hombre, mientras al lado su mujer se acaba la merienda. Hoy se cumple un mes de la muerte de la niña Assunta Basterra Porto. Sus padres continúan en prisión como únicos acusados de asesinato mientras los investigadores siguen recogiendo pistas para aclarar el crimen que continúa bajo secreto de sumario. Estar 8 horas, estás con la nariz pegada a las plumitas, pues me ha fastidiado la vida. El contacto con plumas en edredones y almohadas o con pájaros puede provocar fibrosis pulmonar idiopática. Investigadores del Valdebrón lo han descubierto después de 7 años de estudio, aunque el factor genético también pesa. No os mováis mucho del sofá, que ahora después de las noticias vais a poder ver el capítulo 20 de la segunda temporada de Isabel, que realmente es muy interesante, de verdad no os lo podéis perder. Ahora nos vemos. Son algunas de las noticias que ampliaremos en los próximos minutos. Antes hablamos de otra también destacada hoy. El Gobierno ha concedido por primera vez en España el asilo a una víctima de la trata de mujeres. Es una joven nigeriana que llegó a España en patera después de un viaje de más de 2 años en el que fue obligada a prostituirse. No sabemos su nombre por seguridad, pero sí su historia. Llegó a España con su bebé en una patera parecida a esta y así entró en contacto con Cruz Roja. Fue en su país, Nigeria, donde la captó una red usando a un familiar. En el viaje, que duró más de 2 años, fue vejada física y sexualmente y le obligaron a abortar varias veces. Ya en España, la red le reclamó una deuda de 20.000 euros que debía pagar prostituyéndose. Las mujeres, cuando están en una situación grave de vulnerabilidad, tienen 3 problemas. Uno, ser inmigrante, otro, ser pobre y otro, ser mujer. Pero ella miró más allá y con la ayuda de Cruz Roja denunció a la red, colaboró con las autoridades, pidió asilo y el Ministerio del Interior se lo ha otorgado. Esta mujer era imposible retornar a su país porque efectivamente las amenazas o represalias que estaba recibiendo eran reales y lo hubiesen podido poner en riesgo si retornada, ¿no? Y entonces, claro, por eso nos parece efectivamente un paso muy importante. Dicen que en España se ha avanzado mucho en la lucha contra la explotación sexual, pero reclaman una ley integral que incluya otras formas de trata de personas como la explotación laboral, la mendicidad o el tráfico de órganos. Leonarda Dibrani, la adolescente deportada a Kosovo desde Francia la semana pasada, ha pedido al gobierno de François Hollande que la deje volver, pero junto a su familia. El presidente francés, ante las fuertes protestas por su expulsión, propuso que Leonarda volviera a Francia para continuar con sus estudios, pero sola. La menor insiste en que ni ella ni sus hermanos son de Kosovo. Leonarda, de 15 años, nació en Italia y huyó a Francia con su familia, escapando de la persecución contra los gitanos.
Vamos con otra noticia en la que también hay implicada una niña. En Grecia la justicia ha ordenado prisión preventiva para una pareja gitana acusada de secuestrar a una niña que ellos dicen que han criado, pero con la que no tienen ningún parentesco. Interpol está tratando de localizar a la familia de la pequeña descubierta en un campamento gitano durante una redada policial. Las autoridades también investigan si detrás se esconde una red de tráfico de personas. La policía griega ha difundido fotos de los falsos padres en busca de pistas. Eleftheria, de 40 años, y Selini, de 39, ambos de etnia gitana. La gran incógnita es la identidad de esta niña rubia, que hacían pasar por su hija. Las pruebas de ADN han demostrado que no lo es, y tras cambiar varias veces su versión, la pareja ha declarado hoy ante un tribunal que la verdadera madre es una mujer búlgara que la dejó con ellos poco después de dar a luz. Otros gitanos del poblado donde vivía la niña, en el centro de Grecia, corroboran esta versión, pero temen que el caso los estigmatice aún más. Un juez ha enviado a los falsos padres a prisión preventiva, acusados de secuestro y posesión de documentos falsos, que encontraron como a la niña durante una redada policial. No se descarta que detrás esté una red de tráfico de personas. Resulta sospechoso que la pareja tenga registrados como suyos a 14 hijos y que 6 de ellos nacieran en menos de 10 meses. El misterio de la pequeña atrae la atención mundial. La llaman María, aunque la prensa ya la ha bautizado como el ángel rubio. Ahora Interpol busca a sus verdaderos padres y ya ha recibido miles de llamadas con posibles pistas. En Santa Cruz de Tenerife, hoy ha comenzado el juicio contra una pareja acusada de acabar con la vida de sus hijos de 11 y 5 años. La Fiscalía solicita 40 años de prisión para cada uno. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2011 en el barrio de Vistabella. La autopsia confirmó que los niños fueron asfixiados y sus cadáveres permanecieron en la vivienda familiar al menos 2 días. Ambos se han declarado inocentes. Y en Santiago de Compostela continúan las investigaciones sobre el crimen de Asunta Basterra Porto. Aún se esperan en el juzgado los informes definitivos sobre el ADN de algunas muestras que se encontraron en el lugar del crimen y en el cuerpo de la niña que murió hace hoy un mes. Los investigadores analizan ahora las últimas muestras recogidas en el registro de la vivienda familiar de Teo, a las afueras de Santiago, donde sospechan que tuvo lugar la muerte de Asunta en la tarde del 21 de septiembre pasado. Sobre las 8:30, un testigo vio salir de allí a la madre en Rosario Porto en coche. El cadáver de la niña aparecería horas después a pocos kilómetros sin signos de violencia. A la espera de los resultados sobre los restos biológicos hallados en la ropa de la niña, los responsables de la investigación tratan de aclarar también el papel en los hechos de Alfonso Basterra. El padre, que tal como él mismo ha dicho, participó en la comida en su propio domicilio, en la que según las pruebas toxicológicas le fue administrada a la niña una gran cantidad de fármaco ansiolítico. Mientras ambos permanecen en prisión, acusados de asesinato, el juez ha decidido prolongar durante un mes más el secreto de sumario. Una vez iniciado el procesamiento por la ley del jurado, será ahora el fiscal el que lleve la iniciativa de las nuevas actuaciones. Desde hace 73 años se investiga la causa de una enfermedad respiratoria grave llamada fibrosis pulmonar idiopática y que afecta a 10.000 personas en España. Un grupo de investigadores del Vall d'Hebron de Barcelona han identificado que el contacto con pájaros o plumas de edredones puede ser una causa directa. Cuando una enfermedad es idiopática quiere decir que se desconocen las causas. Hasta ahora alrededor del 60% de las fibrosis pulmonares eran de este tipo. Después de 7 años de estudio, investigadores de la Vall d'Hebron han descubierto que una de las principales causas de esta enfermedad en algunos pacientes puede ser la exposición a los edredones y almohadas de plumas. La incidencia es mínima, pero bueno, pero existe, ¿no? O sea que no hay que alarmar ni mucho menos, pero bueno, conviene que la gente lo sepa, ¿no? La fibrosis pulmonar idiopática provoca una pérdida progresiva de la capacidad respiratoria. A Manuel le sorprendió cuando le dijeron que la causa de su enfermedad eran las plumas de la almohada. Llevaba ya varios años utilizándolas y están 8 horas que estás con la nariz pegada a las plumitas, pues me ha fastidiado la vida. El contacto con aves y hongos en cantidades mínimas pero persistentes también pueden causarla. Eso sí, en todos estos casos también influye la genética. Muchos pacientes que estaban dentro del saco de las idiopáticas sin causa podrán beneficiarse de un tratamiento con corticosteroides y otros tratamientos que podamos ir investigando. La esperanza de vida de esta enfermedad es de pocos años. Dicen los investigadores que con este tratamiento podría doblarse. En España, 10.000 personas padecen fibrosis pulmonar idiopática.
Más asuntos. La ministra de Sanidad ha anunciado un paquete de 50 medidas para mejorar la política y gestión de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud. Ana Mato no ha precisado su contenido, pero sí ha dicho que serán coherentes con el problema del desempleo y con las necesidades asistenciales. Lo ha adelantado en la conferencia de presentación del Pacto por la Sanidad, al que han acudido 13 comunidades autónomas y los representantes de médicos y enfermeros. Según el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la inyección de 70 millones de euros aprobada por el Gobierno salvará a la institución de la quiebra técnica. Lora Tamaño ha señalado que el CSIC sigue funcionando con prudencia y austeridad. Con esto llegaremos a una situación a final de año en que no generaremos déficit por primera vez en los últimos 5 o 6 años y nos deja en una situación para el año que viene bastante favorable. Dibujar un mapa galáctico que revolucionará la astronomía. Ese es el objetivo del satélite Gaia, construido con participación española y que pronto pondrá en órbita la Agencia Espacial Europea. Asistimos en la base de Kourou, en la Guayana Francesa, a las últimas pruebas antes del lanzamiento previsto para el 20 de noviembre. Va a medir 1.000 millones de estrellas, que es aproximadamente un 1% de las estrellas de la galaxia, y servirá para estudiar el origen, la estructura y la evolución de la galaxia. España es miembro fundador de la Agencia Espacial Europea y está entre los 6 primeros puestos de los países que la financian. La inversión en la agencia se recupera a través de contratos a la industria española que participa en el desarrollo de proyectos. Conocemos Gaia a través de Daniel Escolar, ingeniero del Centro Tecnológico de la Agencia Europea del Espacio, y Eduardo Ugoiti, que trabaja en una de las empresas españolas que han participado en su construcción. El acceso a la sala donde se está acabando de preparar el satélite requiere medidas especiales de aislamiento. Cualquier elemento de polución puede afectarlo. Es un proyecto que realmente va a revolucionar el mundo de la astronomía. Y para alguien que le gusta trabajar en el espacio y en mi caso en ingeniería, realmente es una oportunidad única. Gaia ha costado 540 millones de euros, de los cuales España ha aportado 40. Muchos de los componentes del satélite han sido fabricados por la industria española. Las antenas de comunicación, la estructura principal del satélite está hecha también en España, del modo de servicio, y eso está dentro. Nosotros hemos hecho el parasol y luego un mecanismo para enfocar el telescopio una vez que esté lanzado. Eduardo está en el proyecto Gaia desde el año 2002, cuando la empresa en la que trabaja ganó un concurso público de la agencia. Pero ahora mismo la industria española, dentro de la industria espacial en Europa, pues tiene mucho que decir. Mientras estudia el comportamiento del satélite en las últimas pruebas, a pocos kilómetros se trabaja también a contrarreloj en la preparación del lanzamiento. Estamos en la plataforma Soyuz, aquí se están ultimando todos los detalles. Este es el cohete que ha sido trasladado directamente desde Rusia y que será el encargado de poner en órbita el satélite Gaia. Falta menos de un mes y ya se están ensamblando las diferentes partes. Gaia deberá situarse a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra para empezar a recopilar datos. Tardará un mes en llegar a su destino y realizará un censo de 1.000 millones de estrellas. El mapa definitivo estará listo en una década, aunque en el 2016 tendremos ya un mapa provisional. Además del Soyuz, en la base de Kourou se trabaja con otros 2 cohetes. Visitamos el Ariane, que transporta los satélites más pesados. España es uno de los pocos países miembros de la agencia que ha participado en el desarrollo de las 3 lanzaderas. Cada euro invertido reporta 4 euros a la industria y, por otro lado, cada euro invertido genera actividades de servicio, por ejemplo, en el campo de telecomunicaciones, la meteorología, que reporta 20. Las normas de la agencia establecen que el presupuesto invertido por cada estado revierte en contratos a la industria del país. Según datos de la ESA, en el 2012, España aportó al presupuesto global 184 millones de euros. En el 2013, la aportación ha sido de 150 millones, con el compromiso de que a medida que se supere la crisis volverá a incrementarse. Desde hoy hasta el próximo domingo habrá más controles en las carreteras secundarias. La Dirección General de Tráfico ha comenzado una campaña de vigilancia y concienciación
para recordar el peligro que supone conducir en esta vía. El 78% de los fallecimientos por accidente de tráfico se producen en carreteras secundarias. En 2012 se registraron 1.100 muertes. Salirse de la calzada y colisionar frontalmente son los accidentes más frecuentes. Y seguramente ya han notado que el tiempo ha cambiado. Por el noroeste ha entrado viento, ha entrado lluvia, que se van a extender en las próximas horas a otras zonas de España. Por ejemplo, en Galicia los vientos han superado los 125 kilómetros por hora. Allí volvemos con María Blanco, porque en algunos puntos, María, se han recogido hasta 100 litros. Así es, y es que durante toda la tarde se han registrado fuertes trombas de agua. También ahora mismo, sobre todo, notamos muchísimo viento. Por ejemplo, en Cuntis, en la provincia de Pontevedra, se han registrado rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora, y en Santa Comba, en la provincia de A Coruña, se han recogido hasta 100 litros por metro cuadrado. Y es que aquí, en la provincia de A Coruña, esta situación de lluvia y viento ha provocado numerosos incidentes con alcantarillas desbordadas y también un auténtico caos en la circulación, con cortes puntuales de tráfico por inundación. Una situación que al parecer no mejora hasta mañana por la mañana. Gracias, María. Luego nos lo contará Mónica. Después de los deportes nos hablará del pronóstico del tiempo para las próximas horas. Grandes cocineros y reconocidos médicos nutricionistas se han reunido hoy en Madrid en el primer Congreso de Gastronomía y Nutrición para estudiar la mejor forma de crear una cocina saludable y que a la vez resulte apetecible. Buscan concienciar a los cocineros para que ofrezcan a los que comen fuera de casa menús más sanos y equilibrados. Según los nutricionistas, la mayoría de las cartas presentan más alimentos de origen animal que vegetal. Si uno no ayuda al cliente a construirse un menú equilibrado, pues el cliente a lo que tenderá es a qué es lo que más me apetece de los entrantes y qué es lo que más me apetece del segundo, no qué es lo que me conviene comer. Los grandes de la cocina española aconsejan crear el hábito de elegir bien lo que comemos. Comer es como poner gasolina. Tú eres un individuo, o sea, tu chasis, tu coche eres tú mismo, y depende de la gasolina que le pones, serás una persona optimista, creativa, divertida y feliz. Llevamos años trabajando los vegetales y las frutas y las cereales, los arroces, las sopas. Hay un montón de abanicos que hemos abierto que son increíbles. Estos chefs nos proponen cocina creativa. Para ello juegan con las presentaciones y los colores. Nunca tiene que ser ni para enmascararlo, ni para equivocar su textura, ni cubrir su sabor. Todo es para mejorar. Y que el cliente tenga una experiencia tanto gustativa como sensorial especial. Uno de los asuntos más debatidos en el Congreso de la Lengua, que se celebra en Panamá estos días, es la convivencia del papel y de la pantalla, del libro tradicional y del ebook, que en el fondo tienen la misma finalidad. Hasta hace poco, el placer de la lectura consistía en esto. En el otoño de 1989... En coger un libro, tocarlo, manosearlo, leerlo. Pero en los últimos tiempos cada vez hacemos más esto. Vivió la guerra. Coger un dispositivo electrónico y leer un libro digital. El futuro del libro impreso, la amenaza del libro electrónico, es uno de los grandes temas de este congreso. Y uno de los que ha organizado los paneles, que sabe mucho de letras y de libros, nos da su opinión. Para empezar, sobre el peligro de que 3 o 4 grandes plataformas controlen el libro electrónico. Es que puede llegar un momento en que estos grandes distribuidores controlen lo que se publica. ¿Y qué dicen los libreros? Felipe Osa lleva 50 años vendiendo libros. La librería tiene que convertirse en un lugar amable donde se puede dialogar y conversar con el cliente. En el Fondo de Cultura Económica hay 80.000 títulos y 120.000 ejemplares a la venta. Todos los sistemas digitales han multiplicado también las formas de lectura impresas. Libro electrónico, libro en papel, de momento parece que el papel gana la batalla, pero lo importante, según los escritores y los académicos que están aquí en este congreso, es básicamente que se lea. Y hoy nos hemos encontrado colas en las puertas de los cines. Durante 2 días se celebra la Fiesta del Cine. Es una iniciativa a la que se han apuntado 323 cines de toda España, más del 90% del mercado, y a la que se han apuntado más de 1 millón de personas. Hasta el miércoles pueden disfrutar de una película de estreno por 2,90 €, apuntándose en la web www.fiestadelcine.com.
Lunes, laborable, al margen de la rutina, en Valladolid decenas de cinéfilos van de una sala a otra. Utilizan esta guía para no perderse. Los hay de sección oficial, otros son más de documentales. Este año se han unido los aficionados a Instagram, una red social donde compartir fotografías. El festival permitió a 8 de ellos cubrir la alfombra roja junto a los profesionales. Una ocasión especial que no nos esperábamos, sorprendidos, alucinando toda la tarde. Pues a mí me gusta el ambiente que se genera en la ciudad en torno al cine, pero también en torno a la cultura. Entre la prensa acreditada hay también muchos blogueros. Te puedes encontrar de todo, desde discursos muy interesantes hasta discursos que lo son un poco menos, hasta otros que pues te mueres de aburrimiento. Durante una semana en esta ciudad nos podemos encontrar con actores, con directores de culto y sobre todo con una legión de cinéfilos que llegan incluso a cogerse vacaciones para darse un atracón de cine de autor. Y es que la Seminci se celebra solo una vez al año. 173 películas se proyectan durante el festival y para cada una habrá, seguro, espectadores apasionados.